Bueno, y aquí estamos en la FM Vive con visitas. Lo tenemos al arquitecto Walter Davene, al ingeniero Rubiolo, Omar Rubiolo. Bueno, dos estudiosos de la historia, además de sus profesiones que hemos mencionado aquí, y particularmente de la historia de las varillas. Ellos vienen en una cruzada, podríamos decir, por que quede documentada la historia de las varillas y establecida una fecha para los orígenes, para su fundación. Han hecho investigaciones, ya han venido aquí a la radio en otras oportunidades. Hay, como las varillas, se habla de dos fechas, una es 1900, otra es 1903. ¿Cuáles son las causas? Bueno, por las que ustedes sostienen una de estas posiciones. Podemos empezar por ahí para después avanzar sobre qué es lo que están proponiendo en este momento. ¿Cuál es la causa o las principales causas por las que ustedes sostienen que las varillas fue fundada en el año, sus orígenes se remontan, para hablar con más propiedad, porque dice el arquitecto no fue fundada, sus orígenes se remontan al año 1903? Bueno, me gustaría conocer lo que ustedes tienen para contar, no sé quién va a empezar de los dos, acerca de lo que ustedes tienen para aportar acerca de qué documentación probatoria o qué los lleva a ustedes a la conclusión de que los orígenes se remontan a ese año. Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezó? Brevemente voy a decir cómo empezó nuestro interés, del cual estábamos ejerciendo nuestra profesión en sociedad con el ingeniero. Ah, muy bien. Pero en el año 77 dejó de funcionar el tren, el ferrocarril acá, Belgrano, que primeramente era Santa Fe. ¿Mm? Al dejar de funcionar el tren, el intendente lo viene a ver a Omar y estaba preocupado porque había un rumor en la calle que decía que los Álvarez iban a reclamar la devolución de las tierras. Eso hizo que las tierras que supuestamente habían sido donadas para el paso del ferrocarril, con precisión de medidas y superficie, pero era una sola línea, por decir, entre San Francisco y Villa María. Uh-huh. Entonces fueron a Buenos Aires, a Ferrocarriles, y ahí es donde obtuvimos copia de la escritura de donación de 1903, y ese fue el primer paso donde empezamos a interesarnos en este asunto. Bien, ahí entiendo cómo comenzó todo, y el interés de ustedes vino a partir del cierre del ferrocarril o del paso del último tren, y de este rumor que finalmente fue un rumor, ¿verdad? No había ninguna intención de los Álvarez en reclamar las tierras. ¿O qué pudieron averiguar sobre eso? Podría haber tenido intención, pero estaba claro en la escritura que era sin devolución, así dejara de funcionar el servicio al que estaba destinado. ¿Esta motivación los llevó a ustedes a Buenos Aires a buscar esta información? Sí, porque en ese momento la municipalidad tiene la intención de comprar todos los terrenos que hoy serían el centro cívico. Uh-huh. Y ahí, entonces, para cerciorarnos de que no había ningún inconveniente, nos remitimos a Buenos Aires, Ferrocarril Argentino, y nos entregan copia de la escritura. Como las donaciones para ferrocarriles se hacían sin cargo, o sea, eso significa que el que donaba no podía recibir nada a cambio, y no podía recuperar tampoco, porque teóricamente el ferrocarril no se iba a levantar nunca. Entonces ahí constaba de que el ferrocarril quién lo había donado, con qué fecha, con todo, y bueno, en el convenio después con la municipalidad compra el tramo que hoy es todo lo que es el centro cívico, ¿no es cierto? Uh-huh. y la avenida Centenario, además. Entendemos que no era una donación sin cargo, y ustedes accedieron a la escritura y lo vieron con sus propios ojos, y tienen la documentación aquí también que lo prueba.
pero sabemos que era un gran beneficio para los productores en aquella época que el cereal pudiera salir de esta zona con el paso del ferrocarril, ¿verdad? O sea, era como una contraprestación de algún modo. Sin duda, el mejor sistema que había en el país en el 900, no había camiones para transportar a largas distancias, para transportar animales o cereales, y eso era un retraso para la zona, para los colonos, era un problema. Entonces el ferrocarril era la solución y progreso de todas las zonas por donde pasó. Y así es como el proyecto que se presentó por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación hizo que en una línea casi recta entre San Francisco y Villa María se hicieran todos los pueblos. El proyecto contemplaba la donación del terreno. Aparte podían donar para la estación, que no podía estar a más de 25 kilómetros entre una y otra. Eso pasó, yo creo, acá con el Molle, que hay 25 kilómetros, era el máximo de distancia que podía permitir el ferrocarril para cumplir con su servicio. Y bueno, y así es como el proyecto se ejecuta desde el 2 de enero de 1902, se inaugura en San Francisco y ahí comienza a tenderse la línea que viene avanzando y llega acá a Las Varillas en 1903. En ese año es donde, a medida que avanzaba, firmaban las escrituras los donantes no solo el terreno de 50 metros por todo el largo de su campo, sino que también el adicional que hoy es el centro cívico a ambos costados, 50 metros por 500, y la estación se determinó en el kilómetro 81. Pero eso fue en 1903. Claro, es decir, se firma la escritura en el mes de marzo y en abril pasa el primer tren del año siguiente. 1904. La escritura que ustedes tienen data de 1903. La escritura que ustedes traen. Estar en el registro de la propiedad verificado por Roberto Palmero, que se puede leer perfectamente. Acá la fotocopia es un poco confusa de los años. Sí, por la calidad de la fotocopia, pero está... El 26 de marzo de 1903 es cuando se firma la escritura. ¿Quién la firma? La firma Medardo Álvarez Luque, pero en realidad el titular de la propiedad es José Medardo Álvarez, su padre, que termina siendo el donante de todas las tierras destinadas al tramo del ferrocarril. Pero ¿qué ocurre? Como él era una persona ya mayor, le otorgó un poder a su hijo y él fue quien firmó las escrituras. Entonces en marzo ya se estaban las escrituras, pero el ferrocarril ya venía avanzando porque tenían todo el trayecto. Y en 1904, el 4 de abril, pasa el primer tren de carga, pasajero y demás que ya unía. Claro, todo este ramal tenía una suma importancia porque era poder sacar toda la producción de esta región hacia los dos puertos. Puerto de Rosario, uniendo Villa María con el ferrocarril que va de Córdoba a Rosario, y por la otra vía, la salida de San Francisco a Santa Fe, al puerto de Santa Fe, por la producción. Entonces, por eso es que se genera esta opción. Y de ahí nace un poco todo lo que es la región. No tenemos antecedente de pobladores, el antecedente más remoto es
más o menos a 7 kilómetros de lo que sería hoy el centro de Las Varillas, habría... Pero en esta zona, era un campo que tenía 2.600 hectáreas, Álvarez, había colonos que trabajaban y se necesitaba sacar esa producción, por eso el Estado hace eso. Bueno, y de ahí comienza un poco toda la evolución. ¿Qué ocurre? En ese mismo año, los primeros habitantes que llegaron con el ferrocarril y con el movimiento fueron don Balbino Zurbano y Hortensia Kiener, que eran marido y mujer, que instalan una fonda para atender a los empleados que venían a trabajar por el ferrocarril. ¿Qué ocurre? No se podían instalar afuera porque era campo. Entonces piden a Ferrocarriles, hacen el trámite en San Francisco para que los autorice, y esa es la primera construcción que se logra en esa zona. En la escritura también es de destacar que la donación que hace José Medardo Álvarez aclara que él se compromete a dejar camino de 20 metros de ancho, lindero a toda la propiedad que está donando. O sea, serían los bulevares que tiene en este momento, sería la calle Avellaneda, en su continuación la calle Jujuy, la calle Sarmiento y demás. Y que en esta zona tenía toda la intención de que se fundaran pueblos. Ahí nomás comienzan a hacer los planos de subdivisión, de loteo, de las zonas linderas. En 1905 se logran aprobar, pero obviamente, como ocurre en todos los loteos, se programa el loteo y se van haciendo las ventas con boletas. Así, Hortensia Kiener compra el primer terreno que compra, lo compra al frente, lo que es el Cine Teatro Colón. Ese terreno de 25 por 50 es el primer terreno que se compra, y de ahí construye y demás. Después, en el año 1905 también, Miguel Ludueña es un sacerdote que está en Villa Concepción, y bueno, él, ¿qué hace? Le compra a José Medardo Álvarez toda la manzana, que hoy está nuestra iglesia parroquial, la municipalidad y demás, compra toda la manzana, la paga, y se la dona al Obispado de Córdoba para que en esa manzana se construyera una capilla, una casa parroquial y un colegio. O sea que ya lo establece en el año 1905. Hasta el punto que después le transfiere a la municipalidad el terreno de lo que hoy está el edificio municipal. Pero él había comprado todo el terreno. Bien, eso ustedes tienen toda la documentación que acredita lo que están diciendo. Y bueno, a partir de ahí inician un camino para, cuando ustedes obtienen toda esta documentación, lo que quieren es que se trate a nivel Consejo Deliberante y que se establezca por ordenanza una fecha de fundación. ¿Eso es lo que ustedes están pidiendo? En cuanto a decir la fecha, hablamos solo del año. Bien. Porque esto es todo causa de un proceso. No se puede decir el día, el mes tal. Y eso fue una misión de la Iglesia, de asignarle a cada pueblo un santo o santa, y las fiestas patronales en todos esos pueblos han respetado esa idea de que las fiestas patronales era de acuerdo al santo que la iglesia tenía en ese pueblo. Así es como acá es el 7 de octubre y en eso no nadie está en desacuerdo, no se discute. Ya que nos metimos ahí, justamente, bueno, en una charla convocada por el Honorable Consejo Deliberante a raíz de la presentación de ustedes, entiendo que vino desde ese lugar, una charla con investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que trajeron sus investigaciones de cómo se logró establecer una fecha referida a los orígenes de otros pueblos, en este caso Laguna Larga y Ucacha. Y bueno, justamente decían esto, ¿no? Que
como es no solamente un proceso, sino que representa diferentes momentos de la historia y diferentes identidades de los pueblos, y bueno, por eso mismo Ucacha adoptó esta misma idea de poner el día el 7 de octubre, que justo coincide con las varillas, por la celebración religiosa, por la fiesta patronal. Es decir, uno puede decir en los papeles el tren pasó por primera vez, no sé si eso es el criterio que ustedes quieren adoptar, el 4 de abril de 1903, pero, de 1904. En el 3 está la escritura. Ustedes quieren adoptar la escritura como fecha, digamos, de los orígenes. Así ha hecho Pozo del Molle, La Playosa, elegir el año de fundación. Pozo del Molle celebra el origen de Pozo del Molle es 1904. Claro. Ellos el paso del primer ferrocarril, pero celebran también el Día de la Santa Patrona, que es el Día del Agricultor, el 8 de septiembre. Claro. O sea, pueden ser diferentes criterios. Y lo otro que a mí me quedó claro en esa charla es que más allá de la discusión de los orígenes, que no sería como la más importante, y la disputa, que también es lógica y normal que la haya, a lo mejor no tan arraigada como la hay en las varillas, pero que todavía no logra ponerse de acuerdo, es esto de construir. Y nos dejaron la pregunta de por qué queremos establecer una fecha u otra fecha. O sea, más allá de las causas, los propósitos, ¿no? Los objetivos, que nos pusiéramos de acuerdo en eso, o que la gente de las varillas se ponga de acuerdo en eso. Eso fue un poco lo que terminaron, ¿no? Al finalizar la charla, en el cierre fue esto. Bueno, no estamos muy de acuerdo en cómo fue intencionada la charla esa en cultura. A nuestro mirar no tienen fundamentos registrados sólidos para asegurar 1900, sino que me gustaría que alguien me contara qué era tan distinto de 1899 o 1901. Claro, ustedes lo que están pidiendo es la documentación que acredite por qué 1900, o bueno, buscar un acuerdo todos con la documentación en la mano, conformar un grupo de gente que se preocupa por la historia y de las varillas, y ver, bueno, con esta documentación en la mano y con estos criterios acordados, establecemos una fecha. Sí, hay mucha importancia en todo lo que hace un poco la historia que se transmite a través de los tiempos y de las personas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí Hortensia Kiener fue bien clara. En el 1900 acá no había nada. Si había algún colono era así, digamos, puntual en un determinado lugar de la región. Y cuando ellos vinieron en el 1903 a instalarse acá, no había gente, no había habitantes. Entonces, todo se empieza a conformar en función de esta traza. Por eso nosotros vemos que todas las calles y toda la circulación que hay en el caso puntual de las varillas, como en las Piurgas, etcétera, son perpendiculares y paralelas a lo que es la traza del ferrocarril. No es una traza norte-sur. Esta tiene un ángulo de 43 grados de desvío. Pero se nota y se demuestra que todo lo otro es posterior y como consecuencia del paso de la traza del ferrocarril. Si Álvarez no lo hubiera donado y estaríamos... Sí, si no fuera por esa escritura que es de 1903. Exactamente.